Mi nombre es Nelly del Carmen Solís Sánchez, tengo 44 años, tengo 3 hijos, trabajo con un doctor en quehaceres domésticos. Cuando yo vivía en Esmeraldas, yo tenía un restaurante. Entonces yo vivía en la parroquia de Tonchihue. En ese lugar, se nos inundó. Donde tenía yo el restaurante, la casa donde yo vivía era de 2 pisos. Entonces cuando vino las olas fuertes, yo estaba embarazada de mi hija, de mi última hija, tenía 8 meses. Era una cosa muy angustiante porque el mar era tan fuerte que se nos metió en el negocio, se nos inundó todo. Era muy terrible, una situación muy preocupante, muy angustiosa al ver que no podíamos hacer nada. Lo más difícil para mí fue que yo estaba embarazada de mi hija y tenía mucho miedo de que el mar vaya a entrar con más fuerza en la casa y de que me vaya a pasar algo y de que vaya a perder a mi hija. Y de igual manera a mis 2 niños pequeños, porque en esa situación uno no sabe qué hacer. En la madrugada eran las sirenas, nos levantaban, decían que teníamos que irnos a las partes más altas. Era una cosa muy desesperante porque no sabíamos qué hacer. Así pasamos un buen tiempo con las alarmas, no podíamos dormir. En ese tiempo también vivíamos con mi suegra era discapacitada, entonces a ella también teníamos que ver cómo ayudarle, cómo sacarle, porque ella no podía caminar. Entonces en esa época el que era mi esposo, él se encargaba de la mamá. Lo que más nos afectó fue el negocio, porque yo tenía el restaurante. Entonces se nos inundó todo, se nos dañaron las neveras, se nos dañó la cocina. Entonces fue una pérdida bastante difícil. Para volver a empezar el negocio nos costó nuevamente.